Bienvenidos al video de hoy. Vamos a analizar los drásticos cambios que se están produciendo en el equilibrio de poder militar europeo. Francia y Gran Bretaña siguen siendo las grandes potencias, pero ¿qué ocurre cuando nuevos miembros de la OTAN como Finlandia y Suecia dan un paso al frente? Alemania, que durante mucho tiempo ha ido a la saga en gasto militar, está resurgiendo con fuerza y planea convertirse en una nueva superpotencia militar. Echemos un vistazo a este espectacular cambio y a lo que le espera a Europa en los próximos años. Clasificación de las potencias militares más fuertes de Europa. Se avecinan cambios en el panorama militar europeo y no de la manera que cabría esperar. Durante años, los mismos países han encabezado el índice de las potencias militares más fuertes de Europa, con 8 satélites militares en órbita, 13 fragatas navales, 8 submarinos y 850 aviones. Italia ocupa sistemáticamente los primeros puestos de la lista. Francia tampoco se anda con chiquitas, con 300 armas nucleares en su arsenal, un portaaviones, 3 portahelicópteros y 10 bases militares desde las que puede proyectar una de las mejores fuerzas de ataque antiterrorista del mundo a todos los rincones del planeta. Hay razones para creer que Francia seguirá siendo una de las potencias europeas preeminentes en los próximos años. Luego está el Reino Unido, considerada sistemáticamente como una de las potencias militares más fuertes del mundo, no solo en Europa. Posee 25 bases militares en ultramar, 2 portaaviones, 10 excelentes submarinos nucleares y 663 aviones, aunque sus reservas de tanques, de los que solo tiene 227, y de artillería, 215, sigan siendo comparativamente bajas. Dentro de unos años, estas clasificaciones podrían estar a punto de cambiar. Finlandia y Suecia, los miembros más recientes de la OTAN, parecen dispuestos a desempeñar un papel central en las medidas europeas de disuasión frente a la Rusia de Putin y se están preparando para ello. Los países situados en el flanco oriental de la OTAN, desde el Báltico hasta el Mar Negro, mantienen desde hace tiempo unas respetables fuerzas de respuesta rápida como parte de una sólida presencia militar colectiva. También Polonia está decidida a desplegar su poderío militar. Lleva varios años sustituyendo su arsenal soviético por modernos sistemas de armas y municiones occidentales, en un intento de convertirse en el ejército terrestre más fuerte de Europa en 2026. Tiene un acuerdo en curso para adquirir casi 500 sistemas de misiles de largo alcance, HIMARS, y ha ido integrando los últimos tanques estadounidenses M1A21, CEP, versión 3, Abrams, helicópteros Apache y F-35. También se ha diversificado, importando lo último en blindaje y artillería de Corea del Sur, cuya reputación mundial es cada vez mayor. Y luego está Alemania. Sí, el país europeo que, durante décadas, se ha quedado habitualmente muy por debajo de sus objetivos de defensa. Parece ansioso por saltar a la cima de las tablas de clasificación del gasto militar en Europa. Puede parecer chocante, pero el año pasado los políticos alemanes por fin leyeron la habitación y se dieron cuenta de que, con uno de los mayores PIB del mundo, ya era hora de arrimar el hombro en la OTAN y renovar sus fuerzas armadas. De hecho, la guerra de Ucrania parece haberlo puesto todo en perspectiva. Hoy, Alemania no solo se prepara para renovar sus fuerzas armadas, sino que quiere hacerlo convirtiéndose en el tercer país del mundo en gasto militar. Estoy seguro de que ninguno de ustedes tenía eso en su cartón de bingo hace 1 o 2 años. Ha pasado algún tiempo desde que los dirigentes alemanes expresaron este deseo. Naturalmente, merece la pena hacer un seguimiento para ver cómo de mal se habían puesto las cosas en las Fuerzas Armadas alemanas. Cómo va actualmente la revisión militar y si Alemania será capaz de mantener el rumbo para alcanzar sus elevados objetivos militares en un futuro próximo y a largo plazo. La decisión de Alemania de mirar hacia adentro, antes de la invasión rusa de Ucrania, era justo decir que la reputación de lo que, sobre el papel, debería ser innegablemente uno de los ejércitos más temidos de Europa, era pobre, por decirlo suavemente. A finales de la década de 2010, empezaron a aparecer informes que documentaban la inesperada transformación de una de las fuerzas de combate más feroces de la Tierra, en lo que un observador comparó con un cuerpo de bomberos voluntarios glorificado, cuyas veneradas tropas de montaña se desplegaban habitualmente para quitar la nieve de los tejados en Baviera, en lugar de realizar ejercicios militares de vanguardia. ¿Qué fue mal para la otrora cacareada Bundeswehr? Bueno, tantas cosas que resulta difícil saber por dónde empezar.
Como la mayoría de las cosas, la situación actual de Alemania no se desarrolló en el vacío. Los problemas se remontan al final de la Guerra Fría, un periodo de renovadas esperanzas y oportunidades para el pueblo alemán. La caída del muro de Berlín, la reintegración de Alemania Oriental y Occidental y el colapso de la URSS como rival militar regional cambiaron las perspectivas de seguridad de Alemania prácticamente de la noche a la mañana. De repente, el dinero que el Parlamento alemán destinaba a gastos militares debía emplearse en renovar las instituciones económicas, políticas y sociales del país. Sencillamente, no existía una amenaza militar próxima, lo suficientemente importante como para justificar un gasto militar continuado a los niveles de la Guerra Fría, sabiendo que la OTAN y, lo que es más importante, Estados Unidos podían garantizar colectivamente la seguridad de Europa a largo plazo. El país y su población, que seguían luchando contra los recuerdos de 2 guerras mundiales, sintieron que podían permitirse reducir sus capacidades militares sin poner en peligro su seguridad general. Este proceso comenzó a principios de los años 90. Pocos se dieron cuenta entonces de que continuaría prácticamente sin interrupción hasta 2022. Esta es, pues, la raíz de la debilidad militar moderna de Alemania. La decisión de Alemania de concentrarse en sí misma la impulsó a cotas económicas increíblemente prósperas. Sin embargo, esta elección se hizo a expensas de una parte significativa de su financiación militar. El resultado ha sido una escasez endémica de mano de obra y material. A finales de 2018, Alemania podía presumir de tener 68 helicópteros de ataque Tigre, aunque solo el 20% de ellos podían volar. Tenía muchos Eurofighters, 136 en total, pero solo el 30% de ellos eran aeronavegables. El estado de las fuerzas aéreas alemanas empeoró tanto que sus pilotos empezaron a abandonar en masa. Grave escasez de recursos humanos y materiales. Por si fuera poco, los envejecidos cazas Tornado alemanes, la única plataforma aérea del país que puede transportar sus cabezas nucleares, tenían previsto ser retirados del servicio. En otras palabras, el arma falla su objetivo si está demasiado caliente. En una visita a un puesto avanzado lituano, en el que estaban destinados 450 soldados alemanes como parte de una misión de la OTAN para proteger el flanco oriental de Europa, los oficiales estadounidenses quedaron consternados al descubrir que el personal de la Bundeswehr se comunicaba por teléfonos móviles no seguros debido a la escasez de equipos de radio seguros. Las deficiencias y escasez de equipos fueron paralelas a las crecientes dificultades de reclutamiento. El reciente objetivo de Alemania de aumentar sus umbrales de reclutamiento en 2.000 efectivos descubrió cómo muchos de sus potenciales alistados descubrían las lamentables condiciones de vida de sus cuarteles militares. Como resultado, Alemania se ha visto obligada a contemplar una alternativa aparentemente inimaginable: llenar las bolsas de reclutamiento vacías con ciudadanos extranjeros. El problema al que se enfrenta ahora es legal, ya que la legislación alemana solo permite servir en el ejército a quienes posean la ciudadanía. En cierto momento, las deficiencias militares de Alemania se hicieron tan evidentes que llevaron a altos mandos de la Bundeswehr a declarar que miraras donde miraras, había disfunciones. Mientras tanto, los aliados de Alemania probablemente se preguntaban en privado por qué los alemanes solo eran terribles en la guerra cuando estaban de nuestro lado. El más vociferante de los críticos de Alemania fue el líder del aliado con el que no podía permitirse enemistarse, Estados Unidos. En la cola del mandato de 4 años de Donald Trump como presidente, el mercurial estadounidense comenzó a presionar a Alemania para que aumentara su gasto en defensa y cumpliera con la obligación sugerida por la OTAN del 2% del PIB. El problema era que, aunque Angela Merkel, canciller alemana en aquel momento y líder del bloque de políticos de centro-derecha, a los que la mayoría de los críticos culpaban de décadas de gasto militar diminuto, decidiera intentar efectuar algún tipo de cambio, era sencillamente imposible reformar la Bundeswehr de la noche a la mañana. Esto se debe a que el poder se deriva de muchas variables superpuestas, como la capacidad industrial, la fortaleza financiera y organizativa, la investigación y el desarrollo, y el apoyo político y social. Se trata de una batalla en múltiples frentes, dijo la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, al tratar de defenderse de las críticas de Trump en 2019. También me gustaría que las cosas avanzaran más rápido, pero 25 años de contracción y recortes no se pueden revertir en unos pocos años.
Ese fue el objetivo que se marcó Alemania en los albores de la década de 2020. Revertir 25 años de contracción y recortes. Así que Alemania hizo probablemente lo más alemán que podía hacer. Decidió gastar cientos de millones de euros en consultores externos para intentar arreglar el desaguisado del ejército. Cuando sus conclusiones y recomendaciones no sirvieron para corregir el rumbo, el Parlamento alemán tomó cartas en el asunto y creó una comisión especial de investigación para investigar las irregularidades en las adquisiciones y las acusaciones de que los consultores habían recibido tratos de favor y demasiada influencia. Cientos de millones de euros ni siquiera hicieron mella en el PIB del país, posiblemente más industrializado del mundo, pero revelaron una perpetua mala gestión y una falta general de pensamiento estratégico sobre la mejor manera de modernizar las fuerzas militares de la nación. Todo lleva demasiado tiempo y cuesta dinero, señaló Hans-Peter Bartels, que entre 2015 y 20 fue comisario parlamentario para las Fuerzas Armadas. Es como si el tiempo y el dinero fueran recursos inagotables y, al final, nadie asumiera la responsabilidad. ¿Seguirá Alemania cruzada de brazos? Esto plantea la eterna pregunta, ¿por qué? Porque, dada la posición geopolítica de Alemania y su conciencia de que Rusia y China representaban una amenaza mucho mayor a principios de la década de 2020 que una década antes, ¿siguió cruzada de brazos? Los medios de comunicación alemanes se centraron más en las amenazas de Trump de retirarse de la OTAN que en su propio potencial militar. Alemania tenía un problema insoluble. Dependía a la vez de la presencia de 33,000 soldados de Estados Unidos y de su sólido paraguas nuclear para su defensa, pero era extremadamente crítica con cualquiera que pusiera en duda su compromiso con la OTAN. Sentía un intenso desdén público por el enfrentamiento armado, lógicamente arraigado en su pasado reciente, pero había creado fuertes interdependencias económicas, tecnológicas y energéticas con sus rivales ideológicos. La población alemana había sido inducida a una falsa sensación de seguridad. Todo cambió el 24 de febrero de 2022. La invasión de Ucrania por Putin tiró de la alfombra bajo la clase política alemana. Paralelamente a la escalada militar de Putin, el canciller Olaf Scholz anunció, para sorpresa de todo el mundo, que Alemania aumentaría su gasto en defensa en un 1,46% y cumpliría su objetivo del 2% del PIB por primera vez desde 1990. 3 días después de que Putin diera luz verde a la primera guerra terrestre a gran escala en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Scholz fue incluso más lejos que antes, caracterizando el momento en la tribuna del Bundestag como un cambio de era, comprometiéndose a invertir sus políticas de defensa minimalistas de décadas en lugar del tipo de revisión radical acorde con la estatura económica de Alemania. El anuncio fue recibido con bombo y platillo. La canciller reservó un auténtico cofre de guerra para lograr este objetivo, un fondo especial de $100.000 millones autorizado para modernizar sus fuerzas militares. La decisión fue acogida con un 75% de aprobación. Desde las proclamaciones de Scholz se han producido varios acontecimientos alentadores. Alemania ha sido uno de los proveedores europeos más generosos de ayuda militar a Ucrania desde el inicio del conflicto, repartiendo importantes paquetes de armamento de sus Fuerzas Armadas Federales que incluyen vehículos de combate, de infantería y carros de combate principales Leopard, aunque ciertamente se demoraron en ello meses más de lo debido, vehículos blindados resistentes a las minas, sistemas de defensa antiaérea Iris-T, obuses, municiones, drones y artículos más pequeños como cascos, antenas móviles, gafas de visión nocturna y vehículos logísticos. El proceso de donación de equipos antiguos ha incentivado a los políticos alemanes y a los líderes de la industria armamentística a llenar el vacío. Sin embargo, los viejos patrones están empezando a emerger. Industria de defensa, falta de estrategia global. Tras 2 décadas de abandono, los críticos repiten ahora una vieja queja. Berlín sigue careciendo de una estrategia global para su industria de defensa. Gastar $100.000 millones no garantiza el poderío militar. Aunque muchos esperaban que Alemania utilizara el dinero para reinvertir en su industria de defensa, algo que Estados Unidos ha estado haciendo desde el inicio del conflicto en Ucrania, Berlín ha sido objeto de críticas por invertir también en empresas de defensa estadounidenses. En julio de 2023, un importante fabricante de cajas de engranajes para tanques afirmó que casi la mitad del fondo especial de $100.000 millones
había ido a parar a empresas de defensa estadounidenses. Alemania no tiene una brújula estratégica para la industria de defensa, afirmó Susanne Wiegand, consejera delegada del grupo RENK. Esto es algo que los franceses manejan mucho mejor. Esencialmente, Wiegand creía que el fondo especial debería utilizarse para algo más que tapar las lagunas a corto plazo en los inventarios militares alemanes, sino también para ayudar a desarrollar tecnologías del futuro. Esto tiene mucho sentido. Pero un año después de que Schulz prometiera utilizar su fondo especial, poco parece haber cambiado. En los últimos 12 meses, un aluvión de informes ha seguido arrojando luz sobre la falta de preparación del ejército alemán. Estrangulado por la burocracia, rezaba un titular, el ejército alemán está tan mal equipado que utiliza palos de escoba en lugar de ametralladoras, rezaba otro. En febrero de 2023, un destacado portavoz de política exterior de la Unión Cristiano-Demócrata declaró a un medio de comunicación alemán que el ejército había perdido un año y está mejor que a principios de 2022. Claro. El Ministerio de Defensa alemán había hecho varios pedidos nuevos de cazas F-35, helicópteros de transporte pesado y un nuevo programa diseñado para digitalizar las obsoletas capacidades digitales de comunicaciones y redes de la Bundeswehr. Los tipos de interés del préstamo de 100.000 millones de euros que el Parlamento pidió para el fondo especial aumentaron de 8.000 a 13.000 millones de euros, lo que deja solo 87.000 millones de euros para gastar. Por no hablar de la inflación y el impuesto sobre el valor añadido, que parece que eliminarán otros 15.000 millones de euros aproximadamente de los libros de contabilidad. Según un economista, cuanto más tiempo se tenga ese dinero en algún sitio, más tiempo habrá para que factores como la inflación y el pago de intereses se lo coman. Recientemente, sin embargo, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha venido sosteniendo que el fondo especial de 100.000 millones de euros dista mucho de ser suficiente para cubrir las necesidades de la Bundeswehr. Aunque ha pedido modestamente aumentos presupuestarios de decenas de miles de millones de euros, probablemente para escapar a la fuerte presión política y pública, otros han estimado que para convertir a Alemania en la columna vertebral de la defensa europea, necesita hacer mucho más. En febrero de 2024, Pistorius argumentó que para revertir 2 décadas de gastos militares mínimos, puede ser necesario que Alemania supere su objetivo del 2%, que cumplió por primera vez este año. El desarrollo de nuestra industria tiene que encajar, declaró recientemente al Parlamento alemán. Podríamos alcanzar el 3%, quizá incluso el 3,5%. Depende de lo que ocurra en el mundo. Alemania se encuentra en un serio punto de inflexión. En 2021, el país gastó 52.800 millones de euros en defensa, el séptimo en la clasificación mundial, sin duda por delante de Francia, pero aún por detrás de Rusia y el Reino Unido. Como porcentaje de su PIB, entre las 20 mayores economías mundiales, quedó muy por debajo, solo en el puesto 15. A medida que Alemania vaya cumpliendo sus nuevos objetivos de gasto, parece que se catapultará a puestos más altos de la clasificación. Con un gasto anual de 76.100 millones de euros, se situaría por delante de Rusia, India y el Reino Unido. También se situaría a cierta distancia de la UE, aunque seguiría palideciendo en comparación con Estados Unidos y China. Y lo que es más importante, el aumento del gasto militar permitirá por fin a Alemania respaldar su liderazgo retórico y económico de la comunidad europea con frío y duro acero. En el pasado, tanto los aliados como los adversarios de Alemania tardaron en tomarla en serio en materia de defensa. Una verdadera superpotencia militar. Hoy, esto parece que va a cambiar. Alemania ha expresado su deseo de construir un ejército modernizado, potente y de alta tecnología. Los F-35 representan un paso en la dirección correcta, al igual que los futuros sistemas aéreos de combate que está desarrollando conjuntamente con Francia, sus intentos de modernizar su flota naval y su atención a los cambios en la guerra de drones. Pero si quiere convertirse en una verdadera superpotencia militar, Alemania debe seguir gastando con prudencia en el futuro inmediato. Debe dar la misma importancia a la punta de la lanza. Logística, inteligencia, guerra cibernética, formación y experiencia, tanto como a la punta. Armas, vehículos y equipos de alta tecnología, como ya se ha dicho. Alemania sigue equivocándose en lo básico para poder protegerse a sí misma. Por no hablar de sus aliados y socios europeos y regionales, debe ocuparse de lo que ha descuidado durante años. Tiene que hacer operativos sus helicópteros,
aviones y tanques actuales. Tiene que volver a poner en condiciones de funcionamiento el 50% del material militar que no funciona. Debe encontrar la financiación y el apoyo social para aumentar el respeto público por las Fuerzas Armadas alemanas, de modo que pueda superar su escasez crónica de personal y sus deficiencias materiales. En Alemania, el trabajo en el ejército no goza del prestigio que tiene en otros lugares, debido al pasado bélico del país, según afirmó recientemente Pistorius. Esto tendría que cambiar y requeriría, según la mayoría, un cambio cultural único que supusiera algo más que seguir como siempre, pero con más dinero. Alemania tiene una clara oportunidad de demostrar que sus detractores se equivocan, recogiendo de todo corazón el testigo de la seguridad europea. Es un momento de gran incertidumbre para Europa, un momento en el que Occidente podría beneficiarse realmente del firme compromiso alemán de construir un ejército creíble con verdadero potencial disuasorio. Hoy, el apoyo estadounidense a Ucrania es más incierto que nunca. Existe una posibilidad muy real de que, dependiendo de cómo resulten las elecciones presidenciales estadounidenses en 2024, figuras europeas como Alemania y Francia tengan que poner su dinero donde está su boca. Si la invasión de Ucrania refuerza la gravedad de la amenaza a sus puertas, el menguante apoyo político y material estadounidense puede dejarles sin otra opción que asumir una mayor carga de gasto en defensa, renovar su producción de armas y ayudar a Ucrania en las áreas en las que se está quedando corta. El Ministerio de Defensa de Estonia estimó recientemente que los países occidentales necesitarían invertir solo el 0,25% de su PIB en ayuda militar a Ucrania para que el país pudiera seguir defendiéndose en 2024 y preparar una nueva contraofensiva en 2025. Europa debe demostrar que está comprometida con su defensa. Y Alemania, como la potencia europea más rica, tiene que situarse en primera línea. Para lograrlo, ha tenido que superar su burocrático sistema de adquisiciones, que un experto describió como aquejado de perfeccionismo en sus reglamentos, lo que a menudo significa que las tropas no reciben lo que necesitan. Esto se manifiesta en que las tripulaciones de los carros de combate alemanes no reciben equipos de radio estandarizados como sus aliados de la OTAN. Las diversas coaliciones políticas alemanas están en desacuerdo sobre el grado de urgencia de abordar la modernización militar y muchas cosas más. Alemania puede alegrarse de que, en general, se haya limado su afición al perfeccionismo en el campo de las adquisiciones. La industria armamentística se ha esforzado más por aumentar su capacidad, sobre todo con la creación de una nueva fábrica de municiones Rheinmetall, que puede producir 200.000 proyectiles de artillería al año, aunque todavía no sea lo ideal. Alemania se ha embarcado en una tarea generacional, no solo para reestructurar, sino también, en un primer paso, para llenar simplemente las lagunas de las Fuerzas Armadas alemanas. Las acciones de Alemania en el ámbito de la defensa desde la invasión rusa, a la luz de su pasado, han sido poco menos que revolucionarias. La cuestión es si Scholz y el gobierno de coalición alemán pueden establecer una sólida estrategia de modernización militar que dé forma a la agenda militar del país en las próximas décadas. O si el proceso vacilará y se tambaleará ante el cambio político. ¿Qué opina usted al respecto? Háganoslo saber en los comentarios. Si este video te ha resultado útil, por favor, dale a me gusta, compártelo y suscríbete al canal para no perderte nuevos contenidos. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo.